mire, yo estoy muy contenta porque aquí en el estudio de comunidad también tenemos buenas noticias y nos acompaña hoy el maestro Carlos Esteban Loyola. Él es director de la Orquesta Clásica de México. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Yasmín, buenas tardes y mucho gusto de saludarte. Igualmente. ¿Verdad? Muchas gracias por estar aquí. La oportunidad de estar con el público del Excelsior. Pues lo vemos que está en las páginas del Excelsior, que van a hacer un homenaje a Porfirio Díaz y además un evento muy importante para las madres el 10 de mayo. Platíquenos, maestro. Bueno, nosotros desde hace muchos años efectuamos un concierto el 10 de mayo. En esta ocasión lo vamos a realizar a las 18 horas en el Foro Cultural Roberto Cantoral, o sea, en la Casa de los Compositores de México, que está ubicado allí entrando por Avenida Universidad en Coyoacán, ¿verdad? Muy cerca atrásito de la Plaza Centro Coyoacán, ¿cierto? Centro Coyoacán. Esto va a ser a las 18 horas el 10 de mayo. Y el concierto tiene doble objetivo. Primeramente es homenajear, claro, a todas las mamás que se les debe homenajear no nomás el 10 de mayo, sino todos los días del año. Pero pues tendría que presentarse más, maestro, ¿verdad? Para que podamos llevarlas más días. Exactamente. Pero como es tradición de que nosotros ese día hacemos un concierto, entonces se planea, bueno, que vayan con la familia al concierto y luego se van a cenar toda la familia. A festejar como se debe. Y entonces el programa es Música y Valses de México. Ajá. Que ya nos conoce el público con este programa. A ver, ¿cómo qué sorpresas van a ver? Pero en este programa de Música y Valses de México, obviamente vamos a resaltar a algunos compositores, como Juventino Rosas, como Ricardo Castro, como Macedonio Alcalá, con su vals Dios nunca muere. Pero en el programa, que vamos a abarcar unos 15 compositores, muchos de ellos que son de la época de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, recibieron apoyos del presidente en turno en aquel momento, que era el presidente, el general Porfirio Díaz. Entonces es un buen momento para recordar de este apoyo que recibieron los músicos y compositores de la máxima autoridad en ese momento de nuestro país. O sea, será un noble homenaje a Porfirio Díaz y a las mamás, pero resaltando también el momento, en un mes y medio vamos a tener el aniversario, 100 aniversario de la muerte de Porfirio Díaz. Así es. 100 años es un aniversario muy importante. Claro. Muy importante. Entonces, como este presidente apoyó a varios compositores y varios músicos mexicanos, es el momento para revalorizar los puntos positivos que tuvo Porfirio Díaz. ¿Qué tipo de música le usaba Porfirio Díaz? ¿Algún autor que La música romántica que se usaba en ese momento, que principalmente eran los valses y las marchas. Bueno. Y entre ellos tenemos piezas relevantes de México. El vals más famoso de México es el vals Sobre las olas. Y ahí hay un aspecto romántico, porque el éxito mundial de Sobre las olas, la primera pieza que tuvo resonancia mundial de música mexicana, entonces el presidente Porfirio Díaz, para agasajar al compositor, le regaló un piano de cola. Entonces el compositor, en reciprocidad, pues le dijo: muchas gracias, señor presidente, pero entonces yo le voy a regalar un vals a su esposa. Entonces el vals que compuso Juventino Rosas se llama Carmen, como se llamaba la esposa de Porfirio Díaz. Los vamos a interpretar los dos valses. Es un buen momento para resaltar ese aspecto romántico de la música de México. No, bueno, y además tiene Dios nunca muere. Dios nunca muere, que se considera el himno del estado de Oaxaca. Y luego tenemos el vals Capricho de Ricardo Castro. Ahí tenemos otro caso. Porfirio Díaz becó a Ricardo Castro durante 3 años en Europa para que estudiara el piano y compuso allá cosas muy bonitas, y luego lo nombró director del Conservatorio Nacional para que aplicara los planes de estudio
del Conservatorio de Berlín, del Conservatorio de Bélgica, de París, y los aplicara en México. Un amante de las artes, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, eso desafortunadamente se truncó porque se murió por una pulmonía, se murió el compositor, Ricardo Hasser, pero todavía le dio tiempo de estrenar la ópera Zimba en tiempos de Porfirio Díaz y otras óperas que compuso en Europa. Entonces, es un proyecto romántico y en el que se le dio auge a la música de México. Tan es así que Porfirio Díaz planeó la construcción del Palacio de las Bellas Artes, que es el orgullo del teatro más importante de nuestro país. Y eso se planeó en época de Porfirio Díaz. No solo eso, también el teatro Juárez de Guanajuato también lo inauguró Porfirio Díaz. Entonces son aspectos importantes de esa época en que se une la iniciativa muy favorable del arte y de la música de México con el gobierno. Pues maestro, es una delicia escucharlo, la verdad es que ojalá pudiera platicar todas estas historias también durante este concierto, que sin duda alguna, créame, la Orquesta Clásica de México con su director Carlos Esteva es la mejor que hay aquí, entonces vale mucho la pena. Domingo 10 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y bueno, todos los informes están apareciendo en pantalla, ahí pueden por Ticketmaster comprar los boletos e ir a ver todas estas sinfonías que son verdaderamente históricas y apasionantes para festejar a las mamás y para homenajear a Porfirio Díaz. También el otro detalle es que se apoyó a los salterios mexicanos. En esa época todavía no venían los mariachis. La música mexicana se representaba con los salterios. Entonces Porfirio Díaz mandó a la exposición de universal que hubo del algodón en Nueva Orleans, la primera orquesta mexicana integrada por salterios mexicanos, la mandó a representar a nuestro país. Fíjese. También vamos a tener la presencia de los salterios mexicanos en ese concierto. Fíjese, bueno, pues muchísimas gracias, maestro, y que tenga mucho éxito. Yo sin duda alguna allí estaré festejando a mi mamá. Muchas gracias de tu apoyo. No, al contrario, es su casa en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la Orquesta Clásica de México. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.